Bienvenidos al Instituto Cervantes, a la Biblioteca Octavio Paz y a este conversatorio. En España ya también hemos asimilado la palabra, yo creo que lo dije en colombiano, no sé colombiano o peruana, pero la verdad es que ya decimos también conversatorio, por lo menos desde hace unos años, pues a este conversatorio organizado conjuntamente con la Embajada de Colombia. Así que muchas gracias, querido embajador Alfonso Prada, por esta colaboración que estoy seguro que mantendremos en el futuro también. Y lo voy a decir desde el principio de una manera clara y terminante, como se hace en los artículos periodísticos de opinión. Y es que hoy tenemos la suerte de recibir a uno de los mayores escritores en lengua española en la actualidad, a Juan Gabriel Vázquez. Y esto se puede decir ya, cuando apenas ha superado los 50 años, edad que para un novelista todavía cabe esperar una larga y fructífera carrera por delante, pero ya hoy, con las obras que ha entregado a la imprenta, yo creo que lo podemos decir con toda rotundidad. Y eso que Juan Gabriel Vázquez quizá no lo ha tenido fácil en la vida. Por ejemplo, nació un 1 de enero. A mí siempre me ha intrigado cómo se puede celebrar un cumpleaños el primer día del año. ¿Cómo se las arreglan? ¿Quién los va a felicitar? ¿Hay alguien despierto? ¿Qué les dicen? La lengua funciona como... En fin, muchas preguntas que espero que algún día nos lo pueda contar en algún cuento, por ejemplo. Una idea. Bien, y además se ha encontrado con personas muy difíciles a lo largo de su vida. Por ejemplo, con Juan Marsé, que incluso fue su amigo. Y además, Juan Marsé estaba admirado de cómo los diálogos que Juan Gabriel le aportaba para el guión de una película, que creo que era El embrujo de Shanghái, pero no estoy muy seguro, de Fernando Trueba. Estamos hablando de la Barcelona, cuando tú vivías en Barcelona, sí. Y que él, según contó en esas notas para unas memorias que nunca publicaré, estaba encantado con esos diálogos colombianos que le presentaba Juan Gabriel. Y además fue muy generoso con él. Le pagó no con dinero, sino regalándole una botella de whisky. ¿Te acuerdas? Exactamente, me acuerdo. Bueno. Me acuerdo de antes de tomarme la botella, después ya no me... Muy bien. Bien, yo creo que Juan Gabriel, además, que hoy va a mantener un coloquio con uno de los autores que se está dedicando a estudiarlo, como es Jasper Verbeke, más o menos pronunciado así, profesor en la Universidad de Gante, y por otra parte actuará como moderadora con Melissa. Es que hay muy poquita luz y por eso me cuesta leerlo un poquito. Con Melissa Serrano. Lo he leído bien. Vale, estupendo. Bueno, Verbeke publicó en la editorial Verbum el año pasado este libro que se titula Juan Gabriel Vázquez, La distorsión deliberada. Y en este libro es, sobre todo, un repaso, un análisis, mejor dicho, a lo que podríamos llamar la primera parte de la obra de Juan Gabriel Vázquez, es decir, desde sus comienzos literarios a cuando empieza a ser reconocido ya por la crítica y por el público, cuando gana en 2011 el premio Alfaguara. Entre las muchas cosas interesantes que me lo han dejado unas horas para ojearlo, no me da tiempo más, pero durante ese ojeo con H y sin H me he quedado con algunas cosas que señalas, como por ejemplo esa lucha o esa confrontación que tiene Juan Gabriel con la tradición literaria, es decir, entre la renovación
y la tradición literaria. Claro, una tradición literaria que yo imagino que tiene que ser de un enorme peso, porque estamos hablando de una tradición de una calidad apabullante y además inmediata, y me refiero en concreto a la gente del boom, a muchos de ellos a los que él admira, o a Borges, si lo excluimos, pero también a Philip Roth, o también, más recientes, ya más fallecido también no hace mucho tiempo, a Javier Marías. Bueno, pero Juan Gabriel tiene muchas cosas que decir, tiene mucho que añadir, y por eso él no solamente es novelista, es también cuentista, ha hecho también análisis literarios, es columnista, escribe artículos de opinión, ha sido guionista, aunque no sé si mucho y solo a ratos para ayudar a su amigo Juan Marsé. Es decir, estamos ante un autor completo, y porque, como él mismo decía hace unos días, hay maneras distintas de utilizar el mismo instrumento, y ese instrumento al que se refería es la lengua. Y ponía dos ejemplos. Uno de ellos es que el periodismo de opinión, que también practica asiduamente, el periodismo de opinión parte de la certidumbre, parte al menos de una certidumbre. Sin embargo, la novela parte de la duda. Bueno, yo ya no voy a decir nada más, yo tengo además poco que decir, y no han venido ustedes a escucharme a mí, sino a escucharlos a ellos. Así que, en fin, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, especialmente a Juan Gabriel, que además lo vamos a tener como vecino de París. No sé si estoy descubriendo algo que no debería, pero yo creo que nos alegra a todos saber que lo vamos a tener como vecino de París en los próximos 2 años. Y ya digo, venimos a oírlo a él y a oír también, claro, al nuevo miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, desde hace unos pocos días. Así que, nada más. Y, querido embajador de Colombia, suya es la palabra. Bueno, muchas gracias. Ya la parte inteligente y literariamente importante la ha hecho José María, así que solamente me resta de verdad agradecerle a todos ustedes que hayan aceptado esta invitación a esta maravillosa sociedad con el Instituto Cervantes, con quien nos une una historia eterna de países, de culturas, de tantas experiencias juntas en Colombia y aquí en París. Tenemos muchos retos por delante, pero lo de hoy es realmente es un poco el inicio de un año cultural que esperamos sea muy profundo en relaciones con el Instituto, y es para mí también un honor presentar a Juan Gabriel. Voy a adicionar solamente, digamos, la otra parte dura de haber nacido el 1 de enero, es haber nacido en Colombia, y con todo lo que eso implica. Uno se pregunta de dónde sale tantas versiones literarias de un hombre como García Márquez en su maravillosa obra, y uno termina pensando seriamente que está bastante relacionada con lo que somos los colombianos, las dificultades que tenemos día a día, la diferencia de regiones, tener el Pacífico en toda su dimensión, con una población negra de 11 millones de colombianos, pero también tener un Caribe que hoy, el día de hoy, es un Caribe en donde hay una ciudad que se llama Barranquilla. Jasper, que está aquí, le recordábamos hace unos minutos que nos encontramos en la Universidad de Tours hace unos días, y nos encontramos con 80 personas de todo el planeta que estudian a Colombia en todas sus dimensiones. Y una de esas dimensiones que me encontré era el estudio del Carnaval de Barranquilla. Hoy el Carnaval de Barranquilla está vigente, hoy no se duerme por ende en Barranquilla, como no se durmió hace 3 semanas en una ciudad que se llama Pasto, al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador, en donde hay un carnaval de blancos y negros, y está muy cerquita al Pacífico, por donde entró la cultura africana, que también inunda la cultura colombiana. Y de allí salen
muchas historias, pero también salen historias de la pobreza, de la dificultad, de la confrontación política, de la resiedumbre de nuestros colombianos y colombianas en algunas regiones, de cada una de sus historias. Allí hay demasiado que contar. Y sé que hace tan solo una semana que ingresó Juan Gabriel a la Academia Colombiana de la Lengua, estaba dándose un paseo por otra hermosa ciudad que es Cartagena, y en esa ciudad estaba confrontando otra ilustre periodista de la misma generación joven de periodistas colombianos que como Melissa hoy nos va a acompañar y seguramente va a tener la gran dificultad de dirigir este conversatorio, esta tertulia, este diálogo. Y allí en Cartagena daba una vuelta con muchos amigos que lo estaban observando. Y hoy está en todas las redes sociales la conferencia, me dediqué hoy un poco a repasarla. Y nos deja demasiadas inquietudes. Yo quiero dejarlos con el Juan Gabriel pensador. Creo que Juan Gabriel está produciendo en cada escenario pensamiento, está ayudándonos a ordenar también a nosotros, entendernos a sí mismos, nos ayuda con sus reflexiones a entender la sociedad y la complejidad que hoy tenemos que enfrentar en el mundo entero. Hace unos minutos hablábamos también hablo en Cartagena de las redes sociales y la forma como las redes sociales nos crean nuestra propia realidad. Y uno, no sé si a ustedes les ha pasado que uno habla cerca del celular, habla simplemente, y el celular produce automáticamente alguna versión de algo que le interese y lo captura uno en su atención, creándole un conductismo que lo lleva a de pronto tomar una decisión, que puede ser la compra de un producto o puede ser el voto por una persona que gobierne su sociedad de ese tamaño. Y leer a Juan Gabriel, escucharlo académicamente, mirar sus reflexiones sobre los relatos, sobre la ficción, que es toda una teoría que nos está poniendo a pensar a todos. Juan Gabriel pues realmente construye pensamiento para ver si somos capaces de entendernos a sí mismos, de entender un poco el entorno en que vivimos, entender estas relaciones tan complejas que llevan a una guerra como en la Franja de Gaza, como en Ucrania o como en nuestro país. Yo celebro que hoy le anunciamos al país, por ejemplo, que acabamos de firmar 180 días de cese bilateral al fuego con una organización guerrillera muy compleja, el Ejército de Liberación Nacional. De ahí seguramente Juan Gabriel va a escribir mucho más adelante, ya ha escrito sobre paz y sobre los conflictos que se generan, ha sido partícipe de muchos escenarios en donde reflexionamos sobre la paz que suscribimos con las FARC y el reto enorme que tenemos por construir una paz estable y duradera, no solamente en Colombia, sino en el planeta entero. De tal manera que sus reflexiones trascienden la literatura y se ubican en un estadio del pensamiento filosófico que nos está llevando a la reflexión profunda sobre entendernos, entender seguramente nuestros errores y tener la capacidad de elevarnos o ponernos sobre ellos y ser capaces de conducir las sociedades democráticamente y en forma justa, con respeto de los derechos y dentro de un marco de paz. Así que, además de nacer el 1 de enero, tiene también una responsabilidad enorme con Colombia y con el mundo, que es ayudarnos a entender qué es lo que pasa hoy en el planeta. Jasper, una palabra de gratitud, porque como, no sé si el título cabe, pero en ese entorno lo conocí como colombianista, y haber escogido la obra literaria que ha sido traducida, no sé, a más de 30 lenguas en el planeta, muestra la magnitud de la influencia del pensamiento de Juan Gabriel. Pues te agradecemos mucho que te fijes en Colombia, en un valor que reconocemos en Colombia como enorme en Juan Gabriel, como bien lo describías, José María, y muchas gracias nuevamente a Melissa por atreverse a dirigir esta tertulia que esperamos nos enriquezca a todos. Así que muchas gracias al Instituto, muchas gracias a todos y a todas ustedes por la presencia el día de hoy. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Casi que me dejaron sin qué decir con esas presentaciones tan amplias que cada uno de los dos hicieron. Así que yo creo que para comenzar, sin más preámbulos, hablemos de Juan Gabriel Vázquez, La distorsión deliberada, de Jasper Verbach. Cuando a mí la embajada me dio a conocer este libro, yo me encontré con un libro absolutamente particular y sumamente ambicioso. Y me explico por qué utilizo estos dos adjetivos. Creo que está escrito en clave de crónica literaria, pero también de diario de lectura y, como si fuera poco, también de crónica, es decir, de la crónica de la trayectoria del escritor que es hoy Juan Gabriel Vázquez, pero que, como la gran mayoría de escritores, comenzó con un manuscrito rechazado tocando las puertas para empezar su carrera. Así que yo quisiera que comenzáramos con Jasper y que nos contara él cuál es el origen de este libro, cómo es que aparece. Jasper es belga y efectivamente se fija en la obra de Juan Gabriel en un momento en el que la carrera literaria de Juan Gabriel es todavía muy primigenia. Estamos hablando del 2007, 2008, así que vayamos a esos orígenes, Jasper. Empecemos por eso, porque nos cuentes de dónde surge este interés y cómo ha sido esa relación que ustedes dos han entablado. Okay, bueno, primero ¿Y si te arrepientes? Todavía no. Primero que nada, muchas gracias al Instituto Cervantes, también a la Embajada de Colombia, a Melissa, a Juan Gabriel y a ustedes por estar aquí. ¿Cómo empecé todo ese proceso? Pues sí, habría que remontarnos al año 2008, 2009, en que yo estaba volviendo de una estancia de 2 años en México. Antes había estudiado ya francés, español y periodismo, pero entonces al volver de México, pues tenía unos 25 años, como suele suceder, no sabía muy bien qué hacer con mi vida, y tuve la oportunidad de comenzar una tesis de doctorado, pero no tenía tema. Y entonces estaba buscando un tema, pero lo que pasó fue como si el tema me hubiera buscado a mí, porque en cierto momento me llega a las manos un libro que se llama Los amantes de todos los santos, de un tal Juan Gabriel Vázquez, un nombre que yo no había escuchado en aquel momento, pero me interesó porque pues, estaba yo leyendo la contratapa y decía que era un escritor colombiano que había vivido en Bélgica. Entonces hay este lazo con mi país, además con una región que no es la mía, porque yo vivo en Amberes, ahí crecí también. Pero Juan Gabriel vivió un tiempo en las Ardenas, que es una región mucho más, diría, aislada, más campestre, pero con la que sí tenía un lazo, porque mi abuelo tenía una casa ahí, una casa de campo, a donde íbamos con frecuencia. Entonces esos cuentos me interesaron, empecé a leerlos y creo que también fue, como a veces nos pasa, ¿no? Nos llega un libro y es el libro idóneo para ese momento que estamos viviendo, porque es un libro en aquel momento que estaba, tenía 25 años, buscando un poco qué hacer en la vida, y era un libro que hablaba de la soledad, del amor, del desamor, todos esos temas. Entonces empecé a leerlo, me gustó, y entonces así llegué también a las novelas, que en aquel momento eran Los informantes y Historia secreta de Costaguana, y las novelas que escribiste antes también. Entonces así fui leyendo y me fue gustando. También luego el lazo con Colombia, que empieza a fortalecerse después de Los amantes de todos los santos, y todos los temas de sus novelas, ¿no? La búsqueda del padre, el peso del pasado. Así que poco a poco fui descubriendo la obra y también convenciendo a mi directora de tesis, la profesora Rita de Massener, de que valía la pena apostar por ese escritor.
y tuve suerte, ¿por qué? Porque poco a poco, un poco conforme avanzaba, la tesis también se fue, por así decirlo, consagrando Juan Gabriel como escritor. Y entonces en cierto momento llega el año 2011, gana el premio Alfaguara, y así también como que la tesis fue ganando más fuerza y vigencia también. Y así fue como inicié ese proceso. Muy bien. Yo les decía hace un momento que este libro es muy particular, y una de las particularidades que yo encontré es que cuando se hacen estudios literarios, precisamente los directores de tesis le piden a sus estudiantes que tomen mucha distancia de la persona en sí misma, si está viva, o de la biografía, si se trata de un escritor que ya ha fallecido. En el caso de este libro, Jasper entra en contacto con Juan Gabriel y han hecho una serie de charlas, han hecho entrevistas, y eso ha permitido que efectivamente la relación que ellos han tenido no haya sido la de la relación distante del estudio y el objeto de la obra en sí misma, sino que han tenido una relación mucho más personal y particular. Así que para ti, Juan Gabriel, ¿por qué no nos cuentas cómo ha sido para ti el hecho de encontrarte con el estudio de una obra de una persona también europea, belga, que se interesa en tu obra también, insisto, en un momento muy, muy temprano de tu obra? Sí. Pues ha sido como hacer psicoanálisis sin tener que pagarlo, ¿no? Primero, muchas gracias. Quiero unirme a los agradecimientos de Jasper, José María, al Instituto Cervantes, que es una casa que quiero en todas partes del mundo, y a la embajada, embajador también. Muchas gracias por el apoyo. Esta relación es realmente extraña. Es la relación con una persona que de repente parece saber más de mí que yo mismo, de las razones por las que escribo, de lo que quiero decir con mis novelas. Siempre me acuerdo de una anécdota, no sé si hemos hablado de esto, que se contaba sobre Vargas Llosa. Cuando publicó Vargas Llosa La ciudad de los perros, es una novela que gira alrededor de un crimen. Muere un cadete que estudia en el Colegio Leoncio Prado de Lima, y la novela nunca aclara, y ese es todo el centro de gravedad de la novela, es que nunca aclara quién lo mató. Pero entonces, cuando la novela se publicó en Francia, el crítico Roger Caillois, que era uno de los grandes adalides de la literatura latinoamericana, llamó a Vargas Llosa, que vivía en París, lo llamó y lo invitó a su despacho para felicitarlo y para decirle cómo le había gustado que el personaje del jaguar, sin haber matado al cadete, se culpara a sí mismo de haberlo hecho para ganar poder entre el grupo de cadetes. Y le dice Vargas Llosa, pero eso no fue lo que yo escribí. En la novela no se dice nunca que haya sido el jaguar, y yo siempre creí que si el jaguar lo cometió él realmente el asesinato, no se arroga la culpa de otra persona. Él cometió el asesinato en mi cabeza. Y le dice José Caillois, joven Vargas Llosa, vaya y reflexione, usted no sabe lo que escribió en su libro. Entonces, un poco eso es lo que me ha pasado a mí con Jasper, que me ha enseñado lo que yo he querido decir con mis propios libros, y es una experiencia fascinante. En realidad, yo sí me tomo en serio la idea de que la escritura de ficción tiene un aspecto misterioso, un aspecto que no controlamos. Las novelas se construyen menos a partir, como señalaba José María hace un rato, menos a partir de certidumbres que de incertidumbres, y uno escribe no porque sepa algo, sino porque lo ignora, y se escribe para saberlo. La ficción se escribe para averiguar, para descubrir. Esto quiere decir que hay buena parte del ejercicio de la ficción que ocurre en terrenos inconscientes, en terrenos misteriosos de nuestra conciencia, y muchas veces no dominamos lo que estamos haciendo. Hay solo una parte, que es grande, pero es solo una parte de la escritura de ficción
que responde a propósitos conscientes. Hay una parte que queda oculta, que queda en las sombras y que se presta para cualquier interpretación porque es un ejercicio de descubrimiento de lugares oscuros. Y por estos lugares entran los buenos lectores como Jasper y a veces escriben libros fantásticos. Uno de las cosas que más llama la atención cuando uno tiene el libro de Jasper en la mano es el título, La distorsión deliberada. Y esto está muy en relación con algo que acabas de mencionar y es precisamente esa búsqueda de esas zonas oscuras, tú las has llamado en algunos de tus ensayos. Y Jasper nos descubre precisamente esas zonas oscuras de alguna manera a las que tú te has referido. ¿Por qué no nos hablas, Jasper, de la selección de esas dos palabras claves en el título y que por supuesto tienen que ver y son el ancla de todo lo que es tu investigación? Sí, entonces la fórmula, ¿no? la fórmula de la distorsión deliberada viene de un libro de Philip Roth, La Contravida. Pero yo la aplico a la poética de Juan Gabriel y a lo que son las influencias literarias, ¿no? Un poco la idea central del libro, de la tesis, pero después también del libro en que se convirtió la tesis, porque sí quiero subrayar que no es una tesis de doctorado, es un ensayo basado en una tesis de doctorado, pero muy retocado. Entonces, el hilo conductor es un estudio de las influencias literarias en la obra de Juan Gabriel y de la manera como distorsiona esas influencias literarias de forma deliberada, porque es algo que ha dicho en varias ocasiones, en particular en un ensayo que se llama Malentendidos alrededor de García Márquez. Habla de esa idea de la influencia literaria y dice que los buenos escritores buscan las influencias, ¿no? Siempre pensamos que una obra original no se parece de ninguna manera a otra obra, ¿no? Que ser original quiere decir hacer algo totalmente nuevo, pero la verdad es que no es así. Muchos pensadores lo han dicho, en particular también T.S. Eliot, que lo que es lo más original de una obra literaria consiste precisamente en esos momentos en que nos hace pensar en la tradición literaria, ¿no? Entonces de eso se trata, de la influencia literaria, y quiero subrayar realmente que no podemos confundirlo de ninguna manera con lo que llamamos el robo o el plagio, ¿no? Es una tentativa genuina de inscribirse en la tradición literaria, de dialogar con la tradición literaria. Entonces lo que hice fue ver a través de los libros de Juan Gabriel cuáles son las influencias que hay ahí, no todas, algunas importantes, y de qué manera se las apropia para escribir lo que a él le interesa escribir, ¿no? Entonces todo ese proceso, por ejemplo, con García Márquez, obviamente también con Joseph Conrad, con V.S. Naipaul, son algunos ejemplos de autores cuya influencia estudio, Joseph Conrad también, pero siendo el objetivo siempre llegar a la obra de Juan Gabriel, ¿no? Las influencias un poco como un método para llegar a su poética, ¿sí? No como una especie de medio, pero no un fin en sí. Bueno, precisamente a propósito de ese ensayo que acaba de mencionar Jasper, Malentendidos sobre García Márquez, que es de 2005, lo que encontramos allí es una búsqueda muy consciente y muy deliberada, de hecho, y muy abierta de tus influencias, Juan Gabriel, de qué tan presentes han estado los escritores que mencionaba Jasper hace un momento en tu obra. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que lo hayas hecho tan abiertamente. Algunos escritores, por el contrario, lo ocultan, precisamente por ese miedo del que hablaba Jasper, de parecer una copia o un plagio. Y tú lo hiciste muy deliberadamente. Sí. Cuéntanos un poco, precisamente porque es lo que está presente en este libro, qué tan deliberada fue esa búsqueda. Sí, está muy bien que lo hayas visto. Yo sí creo que hay dos tipos de escritores, los que esconden sus influencias y las camuflan, e incluso tratan de despistar al lector. Borges es uno de ellos. Borges nos está constantemente
lanzando pistas falsas, incluso llega hasta el extremo de elogiar autores que son de un segundo nivel para que los de primer nivel no se le noten mucho, ¿no? Yo pertenezco a la otra familia, a la familia de los que quieren que se vean sus influencias en el sentido de que se vea el trabajo con la tradición. La idea de pertenecer a una tradición es algo que me ha importado siempre enormemente. La idea de la literatura como un deporte de contacto, he dicho en alguna ocasión, que significa luchar a brazo partido con los escritores que nos importan, en algunos casos, como el de un escritor colombiano, luchar con figuras que son enormemente importantes dentro de la tradición de un país. Todos los países tienen un gran escritor o varios grandes escritores, pero en muy pocos casos, y la Argentina de Borges es otro, se cumple lo que pasa en Colombia, que hay una figura cuya sombra es tan enorme que a los que vienen después les preguntan cómo se escribe después de García Márquez, ¿no? Hay un subtítulo ahí que es ¿cómo se atreve usted a escribir? ¿No? Qué osadía. Qué osadía. Y a mí siempre me ha gustado enfrentarme a esta pregunta, saber de dónde viene, no solo la obra de García Márquez, que me parece un gran milagro de la literatura del siglo XX, de dónde viene, cómo se construye, cómo es posible que haya surgido de esos materiales la pequeña vida de un pueblo de 5.000 habitantes a comienzos de siglo, cerca de la costa caribe colombiana, cómo surge de ahí una obra que transforma la literatura en el mundo durante el siglo XX, no solo la de nuestra lengua. Y quería también analizar cuál es entonces mi relación, la relación de alguien que empieza a escribir en Colombia en un momento en el que esa obra ya es lo que es. ¿Cómo lidio con eso? Y siempre he tenido interés en explicarles a ustedes, a los lectores, esa relación con la influencia de García Márquez, porque es una manera de explicármela a mí mismo. Y lo que me ha pasado es que he descubierto la influencia como un proceso consciente, como decía Jasper, un proceso en el que el joven escritor va escogiendo a sus maestros, que fue, por otra parte, lo que hizo García Márquez. Cuando él empezó a escribir, lo primero que hizo cuando se preguntaba cómo darle forma a las historias de su familia, de las guerras civiles colombianas del siglo XIX, de esta zona de la costa caribe donde el cultivo de banano había sido un gran motor económico, pero también un lugar de enfrentamientos políticos y de tensiones sociales. ¿Cómo hacer para darle forma a todo eso? Y entonces descubre a William Faulkner, el escritor norteamericano, que tiene una realidad similar, y entonces se apropia de sus mecanismos y escribe una novela ultra faulkneriana que es La hojarasca. Y luego entonces decide que ya las frases largas y los tiempos un poco enloquecidos de Faulkner ya no le sirven, y es como si lo despidiera realmente. Le dice: usted ya no me sirve, y contrata a Hemingway, que es lo contrario. Y bajo las instrucciones de Hemingway escribe El coronel no tiene quien la escriba, que si ustedes la leen junto a El viejo y el mar, parecen la misma novela sobre momentos y lugares distintos. Y es fascinante ese proceso de influencias. Eso es algo que me ha interesado mucho explorar en el caso de García Márquez, porque siento que así entiendo mi propia relación con una figura como la de él, que me dejó muchas lecciones, pero cuyo mundo no comparto. Mi mundo es completamente distinto y por lo tanto necesitaba herramientas distintas. Y cuando fui a buscar esas herramientas me encontré que Vargas Llosa era más importante para mí que García Márquez en ciertos aspectos técnicos, de poética, que Philip Roth en Estados Unidos era muy importante para mí y me enseñaba lecciones sobre el momento en que el gran mundo histórico o político invade la vida privada de una persona, lecciones que no encontraba en García Márquez. Y así entonces va uno contratando maestros, ¿no? Robando de algunos sitios, apropiándose de las lecciones de otros y tratando entonces de construir su propia obra. Y todo ese proceso lo acabo de explicar, pero lo explica mucho mejor Jasper en el libro.
Pues sí, efectivamente, el libro de Jasper no hace solamente un análisis de las novelas de Juan Gabriel, sino que se vale de los ensayos, porque efectivamente, como lo decía José María hace un momento, Juan Gabriel no es solamente un novelista, aunque esa es la faceta que todos conocemos y que nos es más cercana, pero Juan Gabriel también es ensayista, poeta, cuentista, pero esa faceta de ensayista fue muy útil también para ti, Jasper, según tengo entendido, para poder desentrañar también al novelista, porque no nos hablas de esa doble vertiente de la que pudiste agarrarte para escribir este libro y contarnos la obra de Juan Gabriel. Sí, como se ha dicho aquí en las introducciones, Juan Gabriel es un escritor multifacético ya, pero yo lo he querido ver siempre primero como novelista. Y mi libro se centra en la novelística de Juan Gabriel, pero los ensayos sí me han sido muy, muy útiles. ¿Por qué? Porque claro, si uno estudia la obra de un autor y resulta que ha escrito también crítica literaria, ensayos literarios, pues toca leerlos, porque ahí se encuentran muchas claves, muchas pistas también de lectura, de interpretación, influencias también. Entonces, sí me han servido mucho en este sentido y yo creo, y en esto, bueno, estoy pensando en lo que decía Ricardo Piglia, ¿no? Que la crítica que escribe un escritor es el espejo secreto de su obra. Entonces, ahí se pueden encontrar muchas cosas y lo digo porque no todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Hay gente, sobre todo hay críticos literarios, críticos académicos que dicen no hay que fiarse de lo que dicen los escritores, ni en las entrevistas, ni en los ensayos, porque tratan de despistar, etc. Pero yo sí creo que hay que tomarlo en cuenta y me parece muy interesante esta dinámica que se ve entre las novelas y los ensayos. También las entrevistas, así que sí, esa fue una gran fuente de inspiración. Muy bien. Bueno, a propósito, habría que contar que la mayor parte, o corrígeme si no, Juan Gabriel, de tus libros han sido escritos fuera de Colombia. Y solamente es hasta Los Informantes que empiezas a mirar a Colombia en tu obra. ¿Por qué no nos cuentas cómo ha sido el hecho de leer y de escribir desde fuera sobre tu país? Sí, es un asunto que me ha inquietado con frecuencia. Yo publiqué 2 novelas antes de los 25 años y son ejercicios que en su momento consideré valiosos, pero que ya no forman parte de mi obra reconocida. Son como hijos que se hubieran portado mal y yo los he desheredado. Y en parte los he desheredado porque tienen algo que para mí es un problema serio, la incapacidad de hablar de mi país. Son libros en los que todavía no había descubierto cómo hablar de mis preocupaciones alrededor de la vida pública colombiana, que es lo que después me ha obsesionado. Mi primer libro aceptable, decente, que someto a la atención de los lectores es este, que es Los amantes de todos los santos, esos cuentos belgas, parisinos algunos, pero el siguiente libro es una novela en la que ya, Los informantes, en la que ya mis obsesiones, las obsesiones y los demonios que me acompañaban desde niño toman forma literaria. Y esas obsesiones se resumen básicamente en una: cómo echar un poco de luz sobre ese espacio en donde las fuerzas, que para mí son misteriosísimas, de la historia y de la política moldean la vida privada de los individuos. Cómo nuestra historia y nuestras dinámicas sociales nos cambian la manera de comportarnos como seres privados, como padres e hijos, o como pareja, o como amigos, o como hermanos.
Y eso es lo que me ha interesado siempre contar en mis libros. Eso es lo que he tratado de contar en todos, a partir de ahí. Yo he dicho que solemos pensar que los escritores escriben sobre sus lugares de nacimiento, Vargas Llosa sobre Lima, o García Márquez sobre ese trasunto de Macondo que es el pueblo de Aracataca, o lo que ustedes quieran, o Balzac sobre París, o Dostoyevsky sobre San Petersburgo. Creemos que eso sucede porque estos son los lugares que los escritores conocen y dominan. Y a mí me ha parecido que no es verdad, que escribimos sobre estos lugares porque son los lugares que creemos conocer y que luego nos sorprenden. Son los lugares que creemos dominar, cuyos códigos creemos dominar por completo, pero que de repente nos demuestran en algún momento, por alguna razón, que no los conocemos tanto, que hay fantasmas, que hay esqueletos en los armarios, que hay vidas subterráneas y secretas. Y solo se convierten estos lugares en material novelístico porque hay estos misterios, porque hay estos secretos que las novelas sirven para explorar. Un lugar que no conocemos lo suficiente nunca nos va a sorprender, ¿no? Realmente, desde el fondo. Nunca nos va a sorprender con algo trascendental que nos mueva el suelo y que afecte la solidez de nuestras vidas. Nuestro lugar de nacimiento, sí. Y esa es la razón por la que estos libros empezaron a obsesionarse con Colombia, o la razón por la que toda mi tarea novelística a partir de cierto momento fue encontrar la fórmula y los mecanismos para explorar esas preguntas que yo me hacía, esos fantasmas con los que cargaba, que tenían que ver todos con mi país en literatura. Jasper, efectivamente Juan Gabriel nos habla de Colombia y de unas realidades que los colombianos podemos comprender y porque básicamente las hemos vivido. Tú eres una persona europea. ¿Qué tan fácil fue para ti comprender estas realidades tan latinoamericanas, tan colombianas, a través de la obra de Juan Gabriel? Sí, no fue fácil. Lo dejó más confundido. Para nada. Sí, no, y todo eso comienza, claro, con mis estudios, ¿no? Como decía ya, yo llevaba bastantes años estudiando español, cultura hispanoamericana, hispánica, etc. Pero Colombia era un país bastante nuevo para mí. México, bueno, conocía un poco mejor México. Pero claro, a través de los libros de Juan Gabriel, fui conociendo más acerca de la cultura, la historia, sobre todo de Colombia, y fue un descubrimiento, ¿no? Y yo no me considero como colombianista, ¿no? Porque se ha dicho aquí, y yo creo que la manera de, ¿cómo decir?, justificarme también para mí mismo, porque claro, soy belga y dedicar toda una vida o muchos años de vida a un autor que es de Colombia, un país tan lejano, puede sonar raro, pero también fui buscando maneras de abrir un poco esa perspectiva, y esa manera fue precisamente las influencias, ¿no? Porque lo que hago es estudiar el diálogo con otros autores. Entonces, gracias a Juan Gabriel, también descubrí a otros autores, no solo latinoamericanos, sino también europeos, ¿no? Sebald, por ejemplo, fue una especie de guía de lectura también. Entonces así pude abrir un poco la perspectiva, aprender a la misma vez muchas cosas sobre Colombia, pero también sobre Europa, sobre pues, el mundo entero, la literatura mundial, en fin. Hace un momento hablábamos del ensayo y el libro que tenemos de Jasper es efectivamente un ensayo, un estudio sobre la obra de Juan Gabriel, y ustedes dos tienen eso en común, ambos son ensayistas literarios, y en una conversación que tuvimos con Jasper previa a esta charla, nos preguntábamos y nos cuestionábamos sobre la dificultad que tiene el ensayo de llegar a los lectores. Una novela tal vez es
encuentra a sus lectores de una manera más sencilla. El ensayo puede ser un poco más esquivo en ese sentido, así que me gustaría preguntarles esta pregunta es para ambos, desde sus puntos de vista, desde el punto de vista de cada uno de los dos, qué tan difícil es que efectivamente el ensayo encuentre sus lectores. Sí, bueno, evidentemente es mucho más restringido el público de un ensayo que el público de una novela, porque la novela es el organismo principal y el ensayo, cuando lo escribimos, es el organismo accesorio, es un comentario sobre lo principal, inevitablemente. Por otra parte, a todo el mundo le gusta la sinfonía, o la historia que se cuenta, o la película que vamos a ver. No significa que te tenga que interesar también la reflexión que se hace sobre la sinfonía, sobre la novela, sobre la película. El ensayo es un intento por decirle al lector, por convencer al lector de que hay en esta lectura de un libro, de otro libro, hay una especie de misterio. Ricardo Piglia también decía que el ensayista es como un detective. No hay un crimen, pero hay una historia, hay un misterio, hay un secreto en el libro que estamos comentando, y el ensayo es una exploración. Entonces, se puede leer un ensayo, yo creo, sobre todo si está bien hecho, se puede leer como una investigación en una realidad, que es, en este caso, una realidad verbal, pero en la cual hay un misterio, en la cual hay cosas que descubrir, hay rincones que iluminar, y el buen ensayista los va iluminando. Por otra parte, hay una cosa muy bonita del ensayo, que es la exploración. El ensayo recibe su nombre por eso, porque es una tentativa. Un ensayista no está diciendo, casi nunca está diciendo, yo tengo la verdad absoluta y la voy a imponer, ¿no? Un ensayista va tanteando, va descubriendo cosas, hace al lector partícipe también de lo que va descubriendo, no desdeña otros aspectos de la obra que está examinando que no están en ella, no desdeña, por ejemplo, la vida del autor, ¿no? En eso hay una diferencia, creo yo, entre ciertos trabajos más académicos o de otra tradición, para los cuales la vida del autor no importa. El autor, mejor que esté muerto y se quede quieto y callado, y lo único que importa, y todo lo que importa, está en el libro. No, a mí siempre me ha interesado la vida de los autores que admiro y que leo con provecho. Siempre me ha interesado encontrar esa tensión, ¿no?, que hay entre la vida y la obra, y creo que los buenos ensayos también lo hacen. Y también por eso he estado dispuesto a que Jasper explore también mi biografía, porque todo eso enriquece la lectura, y la invitación al lector es tomar en cuenta todo para tratar de interpretar una obra literaria que, por otra parte, es una de las cosas más misteriosas que existe, la ficción, una obra de ficción. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero a mí me sigue sorprendiendo que dediquemos nuestro tiempo como lectores a leer acerca de gente que nunca ha existido y a la cual les han pasado cosas que nunca les han pasado. Y a eso dedicamos horas y horas los lectores de ficción, ¿no? ¿Por qué? Con una fascinación y una voracidad sí, increíble. Entonces, esto para mí es misterioso y es digno de exploración, en parte por eso, sí. ¿Y para ti, Jasper? Bueno, sí, primero quiero precisar otra cosa, es que, claro, también hablo de la trayectoria de Juan Gabriel, de la carrera, pero menos de tu biografía como tal. O sea, siempre he tratado de guardar cierta distancia con respecto a la vida personal, algo que también yo creo que me viene de ti, porque siempre has sido muy, muy discreto, por mucho que hemos hablado, ¿no? Entonces lo que trato de hacer es más bien también reconstruir la trayectoria como escritor, que es algo que me interesa mucho, pero la vida sí, pública. La vida pública, la vida sí. visible. Y creo que sí, hay escritores para quienes la biografía, la vida personal es muy importante y enriquece la lectura. Yo creo que García Márquez es un buen
es un buen ejemplo. En tu caso, yo creo que sí, los propios libros bastan para, o sea, para comprenderlos, para disfrutarlos, no es necesario saber nada acerca de tu vida privada, pero sí me parece muy interesante como crítico estudiar también la trayectoria y ver cómo se hace un escritor, cómo desde el descubrimiento de una vocación hasta la publicación de los primeros libros, las traducciones, los premios literarios, etc. Así que eso lo quería precisar, pero en cuanto al ensayo, lo difícil que es que llegue a los lectores, claro, mucho más si uno no es un escritor conocido, sino un crítico más o menos desconocido, ¿no? Que viene de la academia, lo cual conlleva muchos prejuicios, ¿no? Porque la gente piensa, sí, es un libro académico, va a ser ilegible, incomprensible, y yo traté de hacer que no lo fuera, ¿no? Que fuera comprensible y que se pueda incluso disfrutar su lectura. Entonces yo creo que sí, es verdad, es un público más restringido, pero yo creo que se podría ampliar ese público. Pero es difícil de vender, ¿no? El ensayo literario yo creo que no se vende como pan caliente, sino más bien libro por libro, un poco como Radio Bemba, ¿no? Que, por recomendaciones personales. Pero yo creo que es interesante, sobre todo para los realmente aficionados a la literatura, es como, no sé, como irse a un restaurante y echar un vistazo a la cocina, ¿no? A ver cómo se prepara el plato. Así que yo siempre he sido lector de ensayo también. Yo creo que se ve que también aproveché algunas influencias. Y hay escritores a los que incluso aprecio más como ensayistas que como novelistas. Por ejemplo, Milan Kundera, aunque hay varias novelas que me gustan mucho, yo creo que como ensayista me han enseñado mucho, y el propio Vargas Llosa también, me encanta como novelista, pero también algunos ensayos suyos, el ensayo sobre García Márquez, sobre José María Arguedas también, son libros para mí profundamente inspiradores. Bueno, hay algo que Jasper acaba de mencionar y es que su libro efectivamente no está escrito tal cual con la jerga, por ejemplo, de un académico. Creo que hay una sola mención como a un narrador heterodiegético. Y a propósito precisamente de lo que él acaba de mencionar, me permito hacer este pequeño paréntesis para de verdad recomendarles este libro, porque si ustedes se quieren asomar al universo de Juan Gabriel Vázquez como novelista, de verdad que es una oportunidad muy cercana para hacerlo. No se van a topar con un libro difícil de leer, inaccesible en términos de conceptos, sino que Jasper esa es una de las grandes virtudes de este libro, y es que nos acerca a ese universo como lectores sin apabullarnos por todo lo que hay detrás y toda la investigación que hay detrás. Cierro este pequeño paréntesis para volver con las preguntas. Bueno, el epílogo de este libro es todo comienza con un libro, pero si uno agregara una continuación o incluso un intertítulo a este epílogo, yo creo que también podría decirse todo comienza con una obra de arte. Y quiero explicar por qué digo esto, y es que una de las primeras ediciones de este libro de cuentos tiene en su portada una obra de Magritte. Así que dejo a Jasper continuar con esta idea y por qué vamos a hablar ahora de arte. Muy bien, lo habían preparado ustedes. Pero por supuesto. Sí, la primera edición de Los Amantes de Todos los Santos del año 2001 salió en Colombia en el 2001. Y tiene una portada con una imagen de una pintura de Magritte que se llama Les Amants. Claro, me gustó la portada porque, claro, se trata de un pintor belga, los cuentos están ambientados en Bélgica, pero además es una obra que
que muestra a dos amantes besándose, pero con la cara cubierta con una especie de sábana blanca, un velo. Entonces, yo pensé, a mí siempre me gusta reflexionar un poco también sobre la portada, la relación entre la portada y el libro, también los epígrafes, todo, el libro un poco como un artefacto, como un objeto. Pero entonces uno pensaría, los amantes con las caras cubiertas expresan la idea de que incluso como esposos o como novios nunca terminamos de conocernos realmente bien. Pero luego fui investigando y buscando interpretaciones un poco más profundas y parece que la imagen o la pintura también tenía un lazo personal con Magritte, que la sábana blanca refería a su madre que se suicidó en un río de Bélgica, en el río Sambre, si no me equivoco, y cubierta en una sábana blanca también. Entonces había como todo un espectro de asociaciones que también me hacían o me daban ideas para investigar, para interpretar el libro. Ahora, la portada de un libro no la escoge el escritor, supongo, entonces no sé si tú tuviste alguna influencia en la elección de esa imagen, ¿no? Pero aún así sí me gusta reflexionar sobre esas cosas. Y luego ver que, pero bueno, de eso podemos hablar después, que el arte ha ido cobrando también más importancia, sobre todo últimamente en tus últimos libros. Sí, bueno, Jasper se refiere a mi último libro, que es una serie de conferencias que di en la Universidad de Oxford hace un par de años, o en el 2022. Y allí utilizo una pintura que es una de mis favoritas, que es Las Meninas de Velázquez. En esto soy terriblemente original, por supuesto, ¿no? Esa pintura siempre la he visto como una especie de metáfora de lo que es la novela como género. No sé si la recuerdan ustedes. En Las Meninas asistimos, los que vemos la pintura, asistimos a una escena de retrato. Hay una pareja que está siendo retratada, pero no vemos a las personas que está retratando el artista, sino vemos al artista en el acto de retratarlas. De manera que el artista es Diego de Velázquez, por supuesto, y lo que sucede es que cuando estamos frente a Las Meninas de Velázquez, Velázquez nos mira a los ojos, a nosotros. Cualquier persona que se ponga de pie delante del cuadro de Velázquez recibe su mirada directa. Y por lo tanto está ocupando, ese paseante, ese espectador, está ocupando el lugar de los modelos de Velázquez. Y el problema, y también lo maravilloso, es que los modelos de Velázquez son el rey y la reina de España, ¿no? El rey Felipe IV y Mariana de Austria son las personas cuyo lugar ocupamos. Y esto a mí me parece terriblemente interesante, me parece síntoma de un cambio de mentalidad que hay en ese momento en toda Europa, que es la idea de poner a cualquier persona en el lugar del poder, en el lugar de quienes mandan sobre una sociedad. El hecho de que podamos, cualquier persona que pasara enfrente de ese cuadro, judío o cristiano o musulmán, cristiano nuevo, liberto, esclavo, hombre libre, hombre, mujer, cualquier persona en ese momento recibía la mirada que Velázquez preparó para el rey y la reina de España. Y esto tiene un punto subversivo, me parece, un punto revolucionario. Hay un intento por subvertir las jerarquías que es muy parecido a lo que para mí hace la novela. La novela, tal como la entiendo desde Don Quijote, y 50 años antes, desde un librito pequeño que se llama Lazarillo de Tormes, lo que hace es eso, invitarnos a que nos interesemos en la vida de una persona que no tiene poder, que no tiene peso social, una persona como el Lazarillo, que es humilde, no es de buena cuna, no tiene educación, no tiene dinero,
Y todo un libro nos dice, esta persona es digna de nuestro interés y tiene una vida que es digna de nuestro interés. Y esto es fascinante. Hasta ese momento la ficción en prosa era para contarnos las historias de los reyes como Arturo y caballeros como Amadís de Gaula, y dioses y semidioses y nobles y príncipes y reinas. Y en ese momento hay este cambio de la novela, la ficción, como herramienta para investigar nuestra vida más cotidiana, la vida de las personas con las que nos cruzamos en la calle. Y Las Meninas me parece a mí que es síntoma de eso también, de otra manera. Esa es mi interpretación absolutamente caprichosa, pero también por eso me ha interesado reflexionar sobre esa pintura y meterla entonces en esas conferencias. Yo sí escogí esa portada. ¿Sí? Sí. Okay. Yo sí intervine porque tengo mucho afán de control sobre mis libros. Eso es algo que un psicoanalista también podría analizar, el afán de control. Pero claro, lo que me interesaba era tu primera interpretación, que es esas dos figuras de amantes con la cara cubierta, reflejan también nuestra dificultad para comunicarnos, no solo la dificultad para conocernos, sino para comunicarnos, y los mil velos que hay entre dos personas cualesquiera. No importa qué tan íntima sea una relación, nunca acabamos de ver con claridad al otro. Y eso también es una razón por la que leemos novelas, ¿no? A menudo las novelas son el único lugar donde podemos saber realmente cómo son los demás. Más allá de las máscaras que ponemos, de las maneras como nos escondemos en nuestra vida privada o pública, la ficción hace que todos esos velos caigan. Y por eso tenemos con frecuencia la ilusión, que para mí no es una ilusión, sino una realidad, de conocer mucho mejor a Madame Bovary que a nuestra madre, ¿no? o a Raskolnikov que a nuestro mejor amigo. Y eso es una riqueza de la ficción. Una de las razones, si hiciera falta para leer novelas, es esa. En las novelas entendemos, como decía un novelista que yo aprecio, Ford Madox Ford, las novelas son el único lugar donde podemos entender cómo viven los demás su vida entera. Y a mí esa idea de la vida entera me interesa mucho. No solo la visible, sino también la secreta y la invisible. Pues acabamos de hablar de arte y vimos hace muy poco tiempo, un par de años, a Juan Gabriel en una conversación, por ejemplo, con Doris Salcedo a propósito de la obra que ella hizo titulada Fragmentos, en la que fundió las armas que entregó las FARC para hacer un piso, y esa es una obra de arte que ella le regaló a Colombia. Y sabemos también que, Juan Gabriel, actualmente estás escribiendo sobre Felisa Burstyn, una de las escultoras colombianas más destacadas que Colombia ha regalado. Y mi siguiente pregunta, y de una manera u otra Jasper ya la había perfilado, es a propósito de cómo están funcionando actualmente en tu obra esos vasos comunicantes entre literatura y artes plásticas. Sí. Bueno, ha estado muy presente. Las artes plásticas han estado presentes siempre en mi literatura, pero recientemente han tomado un lugar mucho más protagónico. Mi novela más reciente se llama Volver la vista atrás. Habla de un cineasta, habla de un director de cine. Habla de todo lo que le pasó antes de ser director de cine. Sergio Cabrera es un director de cine muy conocido en Colombia, en América Latina es muy reputado, debería serlo en todo el mundo, espero que lo sea, pero tiene una vida muy especial antes de ser la figura pública que conocemos, porque debido a las convulsiones de la historia y de la política, acabó viviendo en la China de Mao durante los años 60 y convirtiéndose en guardia rojo, siendo un adolescente, y luego volvió a Colombia para unirse a las guerrillas maoístas de los años 60, y luego salió de estas guerrillas con heridas
físicas, pero también emocionales, también morales. Y toda esa vida reflejaba algo que a mí me ha interesado y que se refleja también en sus películas, de manera que ahí está ese vínculo también. Y la novela que estoy escribiendo ahora es efectivamente sobre una escultora colombiana, Felisa Burstyn, que murió aquí, en París. Vivió aquí en los años 50 primero, estudió con un escultor que se llamaba Osip Zadkine y aprendió su oficio, que era la escultura, en la Académie de la Grande Chaumière, en Montparnasse. Entonces, después fue a Colombia, tuvo su vida de escultora, una escultora que en su momento gozó de mucho prestigio, mucho respeto. Y luego volvió a París en circunstancias políticamente muy dolorosas, que no revelaré, personalmente muy dolorosas, quiero decir, pero cuyo origen era político. Y en París, en el año 82, murió súbitamente a sus 48 años. Y esa es la vida que yo quiero contar. Y lo que me interesa es el arte como reflejo de un mundo social, de un mundo político, por supuesto, pero también rincones de la vida secreta de una persona que tuvo una vida pública, que esto siempre me ha interesado. Eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. No estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, porque escribir una novela es también descubrir lo que estamos escribiendo, es descubrir qué queremos decir, de manera que no puedo hablar con mucha coherencia todavía de lo que estoy haciendo, pero esa es la novela que estoy escribiendo ahora en París, por fortuna. Una mujer, Felisa Burstyn, y algo de lo que también hablábamos con Jasper en algún momento es de el peso y la importancia que tienen los personajes femeninos en la obra de Juan Gabriel. Entonces, Jasper, ¿por qué no nos hablas tú, mejor que nadie, sobre cuál es ese peso, cuál es esa importancia y cuál es el lugar que tienen los personajes femeninos en la obra de Juan Gabriel? Pues es algo de lo que me he ido dando cuenta, ¿no? De que hay cierto patrón, un patrón de comportamiento de los personajes femeninos y es más que una, digamos, algo de lo que estoy muy seguro, es una impresión, pero que empieza con Los Informantes, ¿no? Que esa novela que gira en torno a una mujer judía que se llama la novela Sarah Guterman, que llega a Colombia en los años 20, 30, y que llega ahí pues sin nada que hacer, o sea, de joven, y teniendo que volver a hacer su propia vida, ¿no? De reinventarse. Y me parece que en muchas de las novelas de Juan Gabriel, las mujeres son los personajes mejor preparados para ese tipo de cosas, yo no diría hacer borrón y cuenta nueva, pero sí pasar página y empezar una vida nueva, y se muestran más fuertes a la hora de enfrentarse a los contratiempos. En cambio, los personajes masculinos son los que de alguna forma o más fácilmente se quedan atrapados en el pasado, ¿no? Son los que se obsesionan más con el pasado, con lo cual no quiero decir que las mujeres no lo hacen, que sí, pero en muchos personajes masculinos, pienso por ejemplo en Antonio Llamara de Oír de las cosas al caer, el hecho de obstinarse de alguna manera con el pasado también hace que descuiden sus responsabilidades familiares, su vida presente, ¿no? En cambio, las mujeres, no sé, como que asumen el pasado, pero eso no les impide ir hacia adelante. Otro ejemplo sería, por ejemplo, las reputaciones, donde bueno, se habla también de un divorcio, ¿no? Y el esposo, el ex esposo Mayarino, el caricaturista, la verdad es que nunca superó el divorcio. En cambio, Magdalena sí. Entonces es una especie de impresión que yo tenía, y ahora me alegra ver que otra vez estás escribiendo sobre una mujer y poniéndola como personaje principal. Entonces estoy muy curioso cómo va a terminar eso. Qué interesante, yo no sabía nada de esto. Me quedaría oyendo cómo Jasper habla.
Juan Gabriel, ¿es deliberada esa elección de poner a las mujeres en una posición tal vez de mayor capacidad para seguir adelante? O... No, no es deliberada, nunca es deliberada no hay nunca una intención previa, ni en mis personajes, ni en mis tramas, ni en las historias. Las novelas no son ilustraciones de convicciones previas, ni de abstracciones tampoco. Las novelas son exploraciones a través de lo que Kundera llama egos experimentales, que son los personajes. Son exploraciones de la realidad que tienen más que ver con nuestra intuición de cómo funcionamos los seres humanos, esa criatura tan misteriosa. Digo, tiene más que ver con eso que con la utilización de una historia para ilustrar lo que ya sabemos. Eso no es lo que yo hago. Y por eso nunca tengo una claridad total sobre el lugar hacia donde va la novela. Voy descubriendo a mis personajes a medida que cuento la historia. Me gusta además utilizar en mis novelas estrategias que son las de una especie de investigación. Mis narradores no lo saben todo, sino que van contando la historia a medida que la descubren, y eso es una especie de invitación a los lectores a que vayamos descubriendo la historia al mismo tiempo que el personaje. Eso genera una sensación, espero yo, de misterio y de que hay un secreto que estamos investigando, porque tampoco el personaje lo conoce, y no lo conoce porque el novelista no lo conocía, ¿no? Hay novelas enormes, muy influyentes y muy importantes, como Cien años de soledad, en las que el narrador lo sabe todo desde el comienzo de la novela. Y la primera frase de Cien años de soledad delata a ese narrador que no solo lo sabe todo, sino que puede moverse entre el pasado y el futuro en el curso de una misma frase, porque todo lo domina y todo lo ha vivido ya. A mí me gustan otro tipo de narradores, que son los que van lentamente descubriendo lo mismo que van contando. De manera que, no, el comportamiento de las mujeres en mis novelas no está predeterminado, no lo he decidido yo de antemano, no he hecho un plan como un buen titiritero para que se comporten así. Si el personaje está vivo, si el personaje es capaz de ir a lugares que yo no había esperado, ahí me interesa el libro. Y luego, claro, luego pasan cosas como la que acaba de pasar, que Jasper me cuenta lo que yo he querido hacer con mis personajes y yo quedo absolutamente sorprendido y me parece que estoy de acuerdo. Pero siempre he sentido, con los años y los libros y la experiencia, que las mujeres en mis libros sí toman el lugar de una especie de brújula moral. Hay un poco más de claridad sobre la situación y los narradores, que suelen ser hombres, están un poco más confundidos, ¿no? Y necesitan un poco más llevar a cabo la investigación para saber quiénes son y para saber qué es lo que está pasando. Esa será la primera vez que escriba desde el punto de vista de una mujer, que será Felisa Burstyn, y bueno, veremos hasta dónde llegan los poderes de la ficción, ¿no? para lograr eso. Bien, antes de darle paso a las preguntas del público, yo quiero terminar con una pregunta que es absolutamente cliché, pero no me puedo permitir dejarlos ir sin hacerla. ¿Cuál es el personaje favorito de las obras de Juan Gabriel para cada uno de ustedes dos? No, yo quiero que conteste. Yo voy a decir sí, estoy de acuerdo y ya está. Bueno, el personaje favorito es difícil de decir, pero sí tengo uno en mente que me ha generado cierto reconocimiento a nivel personal, y sería Antonio Llamara de Río de las Cosas al Caer, que es una novela que sale en el 2011, entonces en ese mismo año yo la leí por primera vez, pero en aquel momento yo aún no era padre, ¿no? Entonces hablaba del hecho de convertirse en padre, de tener una hija,
y años después, claro, vuelvo a leer la novela, pero ya siendo yo también padre, entonces la leí de otra manera también, pero incluso la primera vez era como una especie de advertencia también, la novela. Por un lado habla de las cosas bonitas, ¿no? Las felicidades que implica ser padre, como asistir a las primeras ecografías, escuchar los sonidos, etc. Pero también sobre todos los miedos que implica, las responsabilidades, etc. Responsabilidades que el narrador Yamara descuida completamente o termina descuidando completamente. Entonces, en ese sentido también fue una especie de brújula moral de cómo no hacer las cosas, ¿no? Con lo cual no quiero decir que uno pueda ser un padre perfecto, pero sí, yo creo que en ese sentido fue muy, muy interesante. Y yo creo que a la hora de convertirme en padre, sí, volví a pensar muchas veces en varios fragmentos de la novela. Para saber todo lo que no hay que hacer. Bueno, en parte. Estoy de acuerdo. Sabiendo que eres el padre de dos chicas ya de 18 años y gemelas, háblanos un poquito de esos personajes también femeninos. No, hay todo lo que puedo decir sin empezar a cometer el pecado de la cursilería a lo largo de 10 minutos, que es lo que me sale cuando hablo de mis hijas. Pero todo eso quedó metido en clave en una novela que se llama La forma de las ruinas. Y esa novela trata de explorar un momento o dos momentos políticos de la historia colombiana que son momentos de violencia filtrados a través de las magias de la literatura, filtrados a través del nacimiento de mis hijas. Y bueno, ahí está un poco el retrato que quise hacer de esa relación tan rara que tenemos los padres con el miedo, con los peligros del mundo, con el hecho de traer vida nueva a un país tan complejo y tan violento como el mío. ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo cambia ¿Es posible heredar una violencia pasada? ¿Es posible que unas niñas que acaban de nacer hereden un pasado violento? Yo me hice todas esas preguntas porque me afectaban en la vida real. Pero no soy muy bueno para decir cosas inteligentes sobre mis hijas en público, por eso, porque me afecta inmediatamente la cursilería y no les deseo a ustedes, no les voy a infligir, ¿no? ese mal. Ojalá leyeran La forma de las ruinas, ahí está todo lo que hay que saber y ojalá lo haya explicado yo bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Gracias. Bueno, tengo muchas preguntas. Puedo proponerle a su merced dos, su merced escoge cuál quiera responder, y para ambos, porque igual es sobre su obra. Entonces, sobre su relación con la fábula o el periodismo. ¿Cuál de las dos prefiere su merced? El periodismo. Periodismo. Sí. Es como abrir una galleta, ¿no? Entonces, tiene que ver con el libro, obviamente, y con la relación entre la ficción y la prensa. Sí. Entonces, en el incipit de La forma de las ruinas, el narrador dice que la última vez que vio a Carlos Carvalho fue montándose en una furgoneta y que fue una imagen que vio en el noticiero del mediodía, creo. En las conferencias de Oxford, se dice que Carvalho es un personaje de ficción. Esta era una pregunta que yo tenía y bueno, ahí encontré la respuesta. Sí. En todo caso, pues hay una relación, ¿no?, entre la ficción y el periodismo, y eso no es algo nuevo. También están, por ejemplo, Illusion perdue de Balzac, que pone a este personaje que se desarrolla en el mundo del periodismo. También excede a la literatura porque aparecen, por ejemplo, películas recientes como Le Règne Animal, en el que se muestra una presentadora de noticias de la vía francesa. Entonces es como una inmiscusión del periodismo en la ficción, pero también de la ficción en el periodismo. Entonces la pregunta es, considerando que hoy en día pues, conocemos el poder de los algoritmos para crear contenido a la medida y que incluye cosas que no son ciertas,
como si la ficción se tratara de entrar en la realidad también. ¿Qué opina usted entre la relación de la prensa y la ficción, teniendo en cuenta todos estos, digamos, como enjeux, como lo que está en juego en el siglo XXI? Bueno, es muy interesante la pregunta y muy extensa y muy diversa. Pero una forma de contestarla es, por un lado, dejar por sentado que no hay dos maneras más distintas de ver y contar el mundo que las de la ficción y la columna de opinión, que es parte del periodismo, tal como yo lo ejerzo. Nuevamente, la novela se escribe porque no sabemos cosas. La novela se escribe desde la duda, desde la incertidumbre. Las novelas hacen preguntas. La columna de opinión se escribe para dar respuestas. Se escribe a partir de la certidumbre, a partir del convencimiento de que tenemos una pequeña verdad y queremos convencer a los demás. Las columnas de opinión, el periodismo de opinión es proselitista en ese sentido. Quiere vender una idea, quiere defender una idea e imponerla. Las novelas no. Hay una carta fantástica de algún crítico, de Chekhov, de Anton Chekhov, el escritor ruso, que le contesta a un crítico que le ha reclamado que en sus cuentos uno no sabe muy bien qué piensa él, no sabe cuáles son sus ideas políticas, no sabe cuáles son sus convicciones morales, y se lo reclama. Y Chekhov le contesta y le dice, usted, señor, está confundiendo dos cosas: responder a las preguntas e identificar las preguntas correctas. Solo esto se exige de un artista. Es decir, lo que hace la ficción es hacer las preguntas más interesantes que pueda. Pero no buscar respuestas. No vamos a la ficción para responder a las dudas que tenemos sobre la vida, sino más bien a que nos ayuden a identificar las preguntas correctas. Yo sí creo, de todas maneras, que pasamos por un momento especial. La dinámica de las redes sociales, como seguramente ya todos ustedes saben, consiste entre otras cosas, en la creación de una versión de la realidad que nos devuelven las redes a cada uno de sus usuarios y que se basa en la información que le hemos dado, en nuestra ubicación geográfica, en nuestro historial de consumo. Hay un pionero de Internet allá por los años 90, que se llama Jaron Lanier, y que ha sido uno de los grandes críticos de lo que ha pasado después con las redes sociales. Y él dice que lo que pasa es parecido a lo que pasaría si Wikipedia nos da a cada uno una definición distinta de lo que estamos buscando dependiendo de quiénes somos. Entonces, dependiendo de lo que uno es, hombre, blanco, católico, francés, etcétera, le dan a uno una respuesta al artículo sobre, no sé, el fútbol o Mussolini. Y esa respuesta, ese artículo es distinto si uno es otra persona de otras características. Eso, dice él, es lo que hacen las redes sociales. Y esto, desde luego, rompe nuestra noción de realidad compartida, rompe la idea de que vivimos en el mismo mundo y, por lo tanto, rompe nuestras posibilidades de cooperar como ciudadanía. Y es una lectura mentirosa de la realidad. Lo que acaba instalando es una mentira, una distorsión en la verdad. La ficción, que desde el principio nos dice esto no sucedió o esto no sucedió así, paradójicamente es el lugar que más verdades contiene. Es el lugar que más se acerca a la investigación de la realidad hasta las últimas consecuencias, con toda la franqueza, con todas las revelaciones más descarnadas sobre lo que somos. Las ficciones no tratan de engañar nunca, nos acercan a verdades más intensas, más complejas con mucha frecuencia, que el relato, digamos, que nos traen las redes sociales. Y en ese sentido están diametralmente opuestas y pueden ser la una el antídoto de la otra. Es una pregunta que me interesa mucho. Todavía no he terminado de pensar en ese asunto, pero lo estoy haciendo. Por favor. Más que una pregunta, es una opinión. Creo que yo vivo hace mucho aquí, he visto muchos escritores y yo creo que es la primera vez que un escritor dice yo tengo estas influencias, etcétera, etcétera. Muchos hablan de maestro. Usted habló de las influencias
Y yo sé que muchos escritores se han quemado las alas tratando de sacudirse de García Márquez. Y es lo peor que pudieron hacer. Porque García Márquez sí, es una marca para nosotros tremenda. Y yo sostengo, por ejemplo, que el despegue de la literatura infantil y juvenil de Colombia se le debe a García Márquez. Sí, un viejo, ¿no? Un viejo con alas enormes y estos cuentos. Pero es para mí más 100 años de soledad. Ah, sí. Muy interesante esto. Muy interesante. Gracias. ¿Alguien más? Debo admitir que estoy un poquito sorprendido de haber escuchado que para usted escribir sobre Colombia no era para escribir sobre el amor que le tiene al país, sino porque lo sorprende, porque lo entiende. Sí. Y fue es una perspectiva que yo nunca había analizado desde ese punto de vista. Pero ahora que escucho a Jasper hacer este análisis sobre la figura femenina como esa figura, como ese personaje resiliente, más que el masculino, me pregunto si inconscientemente esa figura femenina que es resiliente no está reflejando la resiliencia de ese país que, como usted lo acaba de decir, lo sabe, aguanta de todo, pero ahí sigue. Y sigue adelante. ¿No será que es que detrás de eso está esa voluntad de mostrar la resiliencia de la que pues nuestro país está hecho y de la que usted de pronto obviamente también heredó precisamente por eso? Sí, sí. No lo sé. Claro, esa me parece una interpretación maravillosa. Usted podría escribir otro libro como el de Jasper alrededor de esto. Porque es perfectamente posible, es perfectamente posible. Hay un momento en que entre mi primer libro, el primero de mis libros del que estoy relativamente satisfecho, que es este libro de cuentos, Los amantes de todos los santos, que contiene 7 cuentos cuyo único punto en común es que son amores tristes, son amores insatisfechos, fracasados, que no llegan a buen término. Y el siguiente libro es una novela, y ya de en adelante todos los libros son más públicos que privados, en el sentido de tratar de hablar de nuestra historia común como país, de las fuerzas, de lo social que mueven las vidas de la gente en Colombia y cómo eso interviene en nuestras vidas íntimas. Entre la presencia que mi país puede tener en mi vida y la presencia que mis relaciones personales puedan tener. Y también entiendo muy bien la posibilidad de que, como esto funciona a nivel inconsciente, funciona en un nivel de lo irracional a veces, puede uno perfectamente estar hablando de una cosa sin saber que está hablando de otra realmente, ¿no? Hay un ensayo fantástico de un filósofo, Isaiah Berlin, en el que dice que el estudio de nuestra sociedad tiene 2 niveles, o más bien que la sociedad tiene 2 niveles. Uno es el nivel visible, que es superior, que es el nivel superior. Es el nivel de lo comprobable, de los hechos, de los datos, de lo que es visible. Y de ese nivel se ocupan la historia, el periodismo, la sociología. Pero hay un nivel inferior, que es el nivel de nuestros comportamientos irracionales, el nivel de nuestros sueños, de nuestros demonios, de nuestros fantasmas. De eso no se puede ocupar la historia, porque no tiene las pruebas, no tiene los documentos, ni el periodismo, ni la sociología. La única manera que tenemos para estudiar ese nivel inferior subterráneo de nuestras conciencias es la ficción y la poesía. Sin eso, hay un rincón de lo que somos que quedaría fuera del alcance, de nuestro alcance, del alcance de nuestro estudio, y entonces dejaríamos de entender cosas importantes sobre lo que somos. Y ahí en ese nivel pasa todo lo que usted está diciendo, probablemente. De manera que le doy toda la razón, la respuesta es sí, pero
pero probablemente no sea la única respuesta. Bueno, Muchas gracias a todos. muchas gracias a todos. Gracias, Juan Gabriel. Gracias, Jasper. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Gracias.